«Puedes dormir en el sótano», me dijeron los padres de mi nuera. No imaginaron quién había pagado todas las vacaciones. Esas palabras resonaron en mis oídos como un eco doloroso mientras bajaba las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada escalón emitiendo un gemido que parecía reflejar mi estado de ánimo. El pasamanos de metal estaba frío al tacto y pude sentir la pintura descascarada raspando contra mi palma. El sótano olía a humedad acumulada de años, a cartón viejo y a esa mezcla peculiar de detergente y moho que caracteriza a los espacios subterráneos poco ventilados. Una bombilla desnuda de 60 vatios colgaba del techo bajo mediante un cable pelado, proyectando sombras irregulares y bailarinas sobre las paredes de concreto gris. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban mapas extraños de continentes inexistentes, y en las esquinas pude distinguir algunas telarañas que se mecían suavemente con la corriente de aire que se filtraba por una pequeña ventana en la parte superior de la pared. Era aquí, en este espacio que más parecía un depósito que una habitación, donde me habían asignado dormir durante mi visita de una semana a la casa de los padres de mi nuera. Una cama plegable metálica había sido colocada contra la pared derecha, con sábanas que olían a naftalina y una almohada delgada que había conocido días mejores. Una mesita de noche hecha de madera prensada sostenía una lámpara de escritorio que parpadeaba intermitentemente, amenazando confundirse en cualquier momento. Me llamo Roberto Hernández, tengo 72 años, soy ingeniero civil jubilado, viudo desde hace 5 años, y esta es mi historia, una historia que comienza mucho antes de esa noche humillante en el sótano. Una historia de amor, generosidad, malentendidos y finalmente redención. Capítulo 2. Los años de construcción. Mi vida había sido construida como los edificios que diseñé durante 45 años de carrera, con cimientos sólidos, estructura resistente y atención meticulosa a cada detalle. Nací en 1952 en un pequeño pueblo de Michoacán, hijo de un albañil y una costurera. Mis padres, José y María Hernández, trabajaron incansablemente para darme la educación que ellos nunca tuvieron. Recuerdo vívidamente las mañanas cuando mi padre se levantaba a las 4 de la madrugada para preparar sus herramientas antes de caminar 3 kilómetros hasta la obra donde trabajaba. Sus manos, ásperas como papel de lija y marcadas por cicatrices de décadas de trabajo manual, me enseñaron el valor del esfuerzo honesto. Mi madre, con sus dedos ágiles y su vista cansada por años de coser bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno, bordaba manteles y vestidos para las familias acomodadas del pueblo, trabajando hasta altas horas de la noche para ganar unos pesos extra. «Mijo», me decía mi madre mientras yo hacía la tarea en la mesa de la cocina, iluminado por la misma lámpara bajo la cual ella trabajaba, «la educación es la única herencia que podemos dejarte. Es lo único que nadie te podrá quitar jamás». Esas palabras se grabaron en mi alma como un tatuaje invisible. Estudié con una determinación feroz, caminando 10 kilómetros diarios para llegar a la escuela secundaria en el pueblo vecino. Durante las tardes, ayudaba a mi padre en pequeños trabajos de construcción, cargando ladrillos, mezclando cemento, aprendiendo sin saberlo los fundamentos de la profesión que moldearía mi futuro. A los 18 años, logré conseguir una beca para estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día que recibí la carta de aceptación, mi madre lloró de alegría mientras mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente me abrazó con fuerza y murmuró: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Los años universitarios fueron una mezcla de emoción y sacrificio. Vivía en una pensión diminuta que compartía con otros 3 estudiantes becados. Desayunaba café negro con pan tostado, almorzaba en el comedor estudiantil subsidiado y cenaba lo que pudiera permitirme con el dinero que mis padres me enviaban cada mes, a veces unos tacos de la esquina, otras veces simplemente galletas y leche. Pero era feliz. Cada clase, cada proyecto, cada examen aprobado me acercaba más a mis sueños. Me especialicé en estructuras sísmicas, fascinado por el desafío de crear edificios que pudieran resistir las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Pasaba horas en la biblioteca estudiando los efectos de los terremotos en diferentes tipos de construcciones, soñando con el día en que podría diseñar edificios que protegieran vidas.
Me gradué con honores en 1975 y conseguí mi primer trabajo en una firma de arquitectos e ingenieros en la Ciudad de México. Mi salario inicial era modesto, pero para alguien que había crecido contando centavos, parecía una fortuna. Lo primero que hice fue enviar dinero a mis padres para reparar el techo de su casa, que goteaba cada temporada de lluvias. Capítulo 3. Construcción de una familia. En 1978, en una conferencia sobre innovaciones en construcción antisísmica, conocí a Elena Morales, una arquitecta brillante y hermosa que trabajaba para una firma competidora. Ella estaba presentando un paper sobre diseños de vivienda social que había desarrollado para comunidades de bajos recursos. Su pasión por crear espacios dignos para las familias que más lo necesitaban me enamoró instantáneamente. Elena tenía ojos color avellana que se iluminaban cuando hablaba de sus proyectos, cabello castaño que siempre llevaba recogido en un moño profesional, pero que se revelaba en pequeños rizos alrededor de su rostro, y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Pero lo que realmente me cautivó fue su mente, brillante, compasiva y siempre buscando maneras de hacer del mundo un lugar mejor. Nuestro noviazgo fue una hermosa danza de mentes compatibles y corazones que latían al unísono. Pasábamos horas hablando sobre nuestros proyectos, compartiendo ideas, desafiándonos mutuamente a ser mejores profesionales. Ella me enseñó a ver la arquitectura no solo como una disciplina técnica, sino como un arte que podía transformar vidas. Nos casamos en una ceremonia íntima en 1980, con nuestras familias y algunos amigos cercanos. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante que había pertenecido a su abuela, y yo un traje que había comprado con mis primeros ahorros significativos. La ceremonia se celebró en la iglesia del pueblo donde crecí, oficiada por el mismo padre que me había bautizado. Nuestra luna de miel fue un viaje en autobús a Oaxaca, donde pasamos una semana explorando ruinas arqueológicas y estudiando la arquitectura prehispánica. Elena tomaba fotografías constantemente, llenando cuadernos con bocetos e ideas inspiradas por las estructuras ancestrales que visitamos. «Mira cómo lograron crear espacios tan funcionales con recursos limitados», me decía, señalando los detalles de una construcción zapoteca. «Hay tanto que podemos aprender de nuestros antepasados». De regreso en la ciudad, combinamos nuestros recursos y abrimos nuestro propio estudio, Hernández en Morales, arquitectos e ingenieros. Nuestra primera oficina era un pequeño espacio de 2 habitaciones en un edificio del centro, con 2 escritorios usados que compramos en un mercado de segunda mano, una máquina de escribir que Elena había heredado de su padre, y una mesa de dibujo que construí yo mismo con tablas de madera y caballetes metálicos. Los primeros años fueron desafiantes pero emocionantes. Trabajábamos 18 horas al día, alternando entre proyectos comerciales que pagaban las cuentas y proyectos sociales que alimentaban nuestras almas. Elena se especializó en vivienda social y espacios comunitarios, mientras yo me enfoqué en estructuras industriales y comerciales. En 1985 nació nuestro hijo Miguel. El día de su nacimiento, después de 14 horas de labor de parto, cuando finalmente pude sostener a ese pequeño ser que pesaba apenas 3 kilos, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Miguel tenía los ojos de su madre, y lo que Elena juraba que eran mis manos, largas y fuertes, perfectas para construir cosas. Elena tomó una licencia de maternidad de 6 meses, pero trabajaba desde casa, diseñando y dibujando mientras amamantaba a Miguel. Yo ajusté mi horario para estar en casa cada noche a las 6 en punto, sin excepciones. No importaba qué proyecto estuviera en desarrollo o qué cliente estuviera esperando, las tardes eran para mi familia. Miguel creció rodeado de planos arquitectónicos, calculadoras de construcción y conversaciones sobre zapatas, vigas y resistencia de materiales. A los 5 años ya sabía distinguir entre un plano estructural y uno arquitectónico. A los 10 me ayudaba a calcular áreas y volúmenes para mis proyectos más simples. Capítulo 4. Años dorados y pérdida. Durante los años 90 nuestro estudio floreció.
Habíamos construido una reputación sólida basada en diseños innovadores, estructuras seguras y un trato honesto con nuestros clientes. Nos mudamos a oficinas más grandes en una zona prestigiosa de la ciudad, contratamos a 5 empleados y comenzamos a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos. Uno de nuestros proyectos más orgullosos fue un complejo de viviendas sociales de 200 unidades que diseñamos para familias desplazadas por el terremoto de 1985, creando espacios que, aunque modestos en tamaño, estaban llenos de luz natural, ventilación cruzada y pequeños detalles que hacían que cada unidad se sintiera como un hogar verdadero. Yo me encargué de la estructura, asegurándome de que cada edificio fuera capaz de resistir sismos de alta magnitud. El día de la inauguración, una señora mayor llamada Esperanza se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Arquitecta», le dijo, tomando sus manos entre las suyas, «llevo 3 años viviendo en refugios temporales desde el temblor. Esta es la primera vez que tengo un lugar que puedo llamar verdaderamente mío». Elena lloró ese día y esa noche me dijo, «Roberto, esto es lo que realmente importa. No son los grandes edificios comerciales o las mansiones lujosas. Es esto, darle a las personas un lugar digno donde vivir». Miguel creció hasta convertirse en un joven inteligente y ambicioso. A diferencia de nosotros, él no mostró interés en la construcción o el diseño. Su pasión era la administración de empresas y las finanzas. «Papá», me decía durante las cenas familiares de los domingos, «ustedes construyen los edificios, pero yo quiero entender cómo funcionan los negocios que los ocupan». Respetamos su decisión completamente. Elena y yo habíamos aprendido de nuestros propios padres que la felicidad viene de seguir tu propia pasión, no la de tus padres. Cuando Miguel anunció que quería estudiar administración en lugar de arquitectura o ingeniería, lo apoyamos sin reservas. Miguel se graduó de la universidad en 2007 y rápidamente encontró trabajo en una empresa multinacional de consultoría. Era brillante en lo que hacía, analítico como su madre, pero con una habilidad innata para los números que parecía haber heredado de mis años calculando cargas estructurales. Pero en 2010, nuestro mundo se derrumbó. Elena comenzó a sentirse extremadamente cansada. Al principio, pensamos que era estrés del trabajo. Estábamos trabajando en el diseño de un nuevo hospital, un proyecto complejo que requería todas nuestras habilidades y experiencia. Elena pasaba noches enteras perfeccionando los planos, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Cuando el cansancio se convirtió en fatiga severa y luego en pérdida de peso inexplicable, insistí en que viera a un médico. Después de una serie de pruebas, recibimos el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre: cáncer de páncreas, etapa 4. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa emocional de tratamientos, esperanzas, decepciones y momentos de gracia inesperada. Elena enfrentó su enfermedad con la misma determinación y coraje que había aplicado a todos los desafíos de su vida. Incluso durante la quimioterapia, cuando se sentía tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada, insistía en revisar los planos de nuestros proyectos. «Roberto», me dijo una tarde de diciembre, mientras estaba conectada a la máquina de quimioterapia en el hospital, «quiero que prometas algo». «Lo que quieras, mi amor», le respondí, sosteniendo su mano que había perdido tanto peso que parecía traslúcida. «Cuando yo ya no esté, quiero que sigas construyendo. Pero no solo edificios. Construye relaciones, construye memorias, construye amor. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan realmente». Elena murió en una tranquila mañana de marzo de 2012, en nuestra casa, rodeada de Miguel y yo. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por construir una vida hermosa conmigo». Capítulo 5. Reconstruyendo solo. El dolor de perder a Elena fue como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Durante meses apenas pude funcionar. Miguel tomó una licencia en su trabajo para quedarse conmigo y ayudarme a manejar tanto el dolor como los aspectos prácticos de continuar solo.
Cerré el estudio. No podía soportar la idea de estar en ese espacio lleno de memorias de Elena, rodeado de proyectos que habíamos soñado juntos. Vendí el negocio a nuestros empleados, asegurándome de que pudieran continuar con los proyectos en curso y mantener sus trabajos. Con el dinero de la venta del estudio, más nuestros ahorros acumulados durante 30 años de trabajo, me encontré en una situación financiera muy cómoda. No era millonario, pero tenía suficiente dinero para vivir modestamente el resto de mi vida sin preocupaciones económicas. Me mudé a una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Era una casa de 2 habitaciones con un jardín pequeño donde planté rosas rojas, las flores favoritas de Elena. Pasé meses aprendiendo a vivir solo después de 32 años de matrimonio. Las mañanas eran las más difíciles. Durante décadas había despertado al sonido de Elena, preparando café en la cocina, cantando suavemente mientras planeaba el día. Ahora, el silencio de la casa era ensordecedor. Aprendí a hacer café para uno, a desayunar en silencio, a encontrar razones para levantarme cada mañana. Miguel me visitaba religiosamente cada domingo, trayendo comida casera que había preparado su novia Patricia, a quien había conocido en la universidad. Patricia era una joven encantadora, inteligente y cariñosa, que estudiaba psicología. Desde el primer momento que la conocí, vi en ella algunas de las cualidades que había amado en Elena: compasión, inteligencia y una genuina preocupación por el bienestar de otros. Señor Hernández, me decía Patricia durante esas primeras visitas, he escuchado tanto sobre usted y la señora Elena. Miguel me ha contado sobre todos los proyectos hermosos que construyeron juntos. Gradualmente, Patricia se convirtió en una presencia reconfortante en mi vida. Me hacía preguntas sobre Elena, sobre nuestros proyectos, sobre mis años como ingeniero. A diferencia de muchas personas que evitaban el tema de mi esposa fallecida por miedo a entristecerme, Patricia entendía que hablar de Elena me ayudaba a mantener viva su memoria. Capítulo 6. Una nueva familia se forma. En 2015, Miguel me anunció que él y Patricia se casarían. La propuesta había sido romántica y tradicional. Miguel me pidió permiso primero y luego se lo pidió a los padres de Patricia. Yo le di mi bendición sin dudarlo. Patricia no solo había traído alegría de vuelta a la vida de mi hijo, sino que había ayudado a llenar el vacío en mi propia vida. «Papá», me dijo Miguel una tarde mientras revisábamos los planes preliminares para la boda, «quiero que sepas que Patricia y yo queremos que formes parte central de nuestra nueva familia. No queremos que te sientas como un tercero o como si fueras una carga. Eres mi padre y siempre serás una prioridad en mi vida». Esas palabras me llenaron de calidez. Durante los meses oscuros después de la muerte de Elena, había temido convertirme en una de esas personas mayores solitarias, que solo ven a sus hijos en días festivos obligatorios. La primera vez que conocí a los padres de Patricia fue durante una cena formal en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Jorge Villalobos, el padre de Patricia, era un hombre de mi edad que trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles. Tenía manos callosas como las de mi propio padre y una manera directa de hablar que me recordó a los trabajadores de construcción con los que había trabajado durante toda mi carrera. Carmen, la madre de Patricia, era una mujer menuda pero enérgica que trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Tenía una sonrisa cálida y ojos que brillaban cuando hablaba de sus hijos. Era evidente que Patricia había heredado su naturaleza compasiva de su madre. «Roberto», me dijo Jorge esa primera noche, estrechando mi mano con firmeza, «he escuchado mucho sobre usted. Miguel habla de usted con tanto respeto y cariño. Es obvio que crió a un buen hombre». «Y usted hizo lo mismo con Patricia», le respondí sinceramente. «Es una joven maravillosa». Durante esa cena, también conocí a los otros hijos de Jorge y Carmen, Roberto Jr., que tenía 19 años y estudiaba mecánica automotriz, y Laura, de 17 años, que soñaba con convertirse en enfermera. Eran una familia trabajadora y unida, pero era evidente que luchaban económicamente. Jorge mencionó casualmente que habían estado ahorrando para la boda de Patricia durante 3 años, pero que los costos seguían aumentando más rápido de lo que podían ahorrar.
Es increíble lo caros que se han vuelto estos eventos, comentó sacudiendo la cabeza. Cuando Carmen y yo nos casamos, hicimos una fiesta en el patio de la casa de mis padres, con un mariachi local y la comida que prepararon las tías. Pero Patricia se merece algo especial. Carmen asintió, pero vi preocupación en sus ojos. Hemos estado mirando salones más baratos, admitió, pero Patricia tiene su corazón puesto en el Salón Dorado. Es donde siempre soñó casarse desde que era niña. Esa noche, conduje a casa en silencio, pensando en la conversación. El Salón Dorado era efectivamente hermoso y elegante, pero también extremadamente caro. Una recepción allí costaría fácilmente $20,000, sin incluir el catering, la música, las flores o el fotógrafo. Capítulo 7. La primera generosidad silenciosa, silenciosa. A la mañana siguiente, llamé al Salón Dorado para preguntar sobre precios y disponibilidad. La coordinadora de eventos, una mujer eficiente llamada Sandra, me explicó que una boda típica en sus instalaciones costaba entre $25 y $35,000, dependiendo del número de invitados y los servicios adicionales. Señor Hernández, me dijo Sandra cuando mencioné que estaba preguntando para la boda de mi hijo. Coincidentemente, tenemos una cancelación para la fecha que me mencionó. La pareja que había reservado pagó un depósito de $5,000, pero tuvieron que cancelar por una emergencia familiar. Si alguien puede tomar esa fecha en las próximas 2 semanas, estamos dispuestos a ofrecer el salón a precio de costo, solo para no perder la reservación completamente. Era una mentira piadosa que Sandra había inventado espontáneamente, pero yo decidí seguirle el juego. ¿Qué precio sería ese?, pregunté. Digamos, $8,000 por todo el paquete, incluyendo el salón, catering básico para 100 personas, decoración estándar y servicio de meseros. Era una ganga increíble, incluso si hubiera sido real. Excelente, le dije. Me gustaría reservar esa fecha. Después de colgar, Sandra me llamó de vuelta en 5 minutos. Señor Hernández, espero que no piense que estoy loca, pero algo sobre su voz me hizo querer ayudar. La verdad es que no hay ninguna cancelación, pero si usted puede pagar el costo completo por adelantado, yo puedo arreglar para que la familia de la novia reciba el presupuesto que le mencioné. Mi jefe no necesita saber los detalles. Era una propuesta poco ortodoxa, pero decidí aceptarla. Esa misma tarde fui al banco, retiré $30,000 en efectivo y se los entregué a Sandra junto con instrucciones específicas sobre cómo manejar la situación. 2 días después, Patricia recibió una llamada del Salón Dorado informándole sobre la cancelación y la oportunidad especial. Cuando me contó sobre esta increíble coincidencia, actué tan sorprendido y emocionado como ella. No puedo creerlo, señor Hernández, me dijo Patricia, saltando de emoción en mi sala. Es exactamente lo que soñé, y el precio es tan razonable que papá dice que podemos pagarlo sin problemas. ¡Qué afortunados son!, le respondí, sintiendo una satisfacción profunda al ver su felicidad. Debe ser el destino. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de preparativos de boda. Patricia y Miguel me incluían en todas las decisiones importantes, desde la selección de música hasta la elección del menú. Era la primera vez desde la muerte de Elena que me sentía verdaderamente parte de algo especial y nuevo. La boda se celebró en un hermoso día de primavera de 2000. Patricia se veía radiante en un vestido de novia que había elegido con la ayuda de su madre y su hermana. El vestido había sido otra ganga misteriosa. En realidad, otro regalo anónimo mío filtrado a través de una boutique comprensiva. Miguel, mi hijo, se veía más feliz de lo que lo había visto desde la muerte de su madre. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, no pude evitar pensar en mi propia boda con Elena 36 años antes. La recepción fue exactamente lo que Patricia había soñado. El Salón Dorado estaba decorado con rosas blancas y luces doradas que creaban una atmósfera mágica. Durante el baile de padre e hija, vi a Jorge susurrar algo en el oído de Patricia que la hizo llorar de alegría. Más tarde esa noche, Jorge se acercó a mí en el bar. «Roberto», me dijo,
poniendo su mano en mi hombro. No sé cómo agradecerte por haber conseguido ese descuento en el salón. Sin eso, Patricia nunca hubiera podido tener la boda de sus sueños. Fue solo una llamada telefónica, mentí suavemente. A veces uno tiene suerte. Bueno, dijo Jorge, alzando su copa de whisky, a la suerte entonces, y a la familia, acordé, brindando con él mientras observaba a nuestros hijos bailar juntos bajo las luces doradas. Capítulo 8. Estableciendo nuevas dinámicas. Después de la boda, Miguel y Patricia se mudaron a una ciudad a 2 horas de distancia, donde Miguel había conseguido una promoción en su empresa. Al principio, las visitas eran frecuentes y cálidas. Cada 2 semanas, ellos venían a visitarme los domingos, o yo manejaba hasta su pequeño apartamento para pasar el día con ellos. Su apartamento era modesto pero acogedor. Patricia había decorado cada rincón con cuidado, usando colores cálidos y plantas que daban vida al espacio pequeño. Era evidente que tenían un presupuesto limitado, pero habían creado un hogar hermoso con creatividad e ingenio. Durante esas primeras visitas, me di cuenta de que Patricia hablaba frecuentemente sobre su familia. Sus padres trabajaban arduamente, pero apenas llegaban a fin de mes. Roberto Jr. había tenido que dejar sus estudios de mecánica por falta de dinero para la matrícula. Laura trabajaba de medio tiempo en una tienda de ropa para ayudar con los gastos familiares mientras terminaba la preparatoria. Es frustrante, me confesó Patricia una tarde mientras preparaba café en su pequeña cocina. Mis padres han trabajado toda su vida, pero nunca parecen poder salir adelante. Cada vez que ahorran un poco de dinero, surge alguna emergencia. La lavadora se descompone, el carro necesita reparaciones, alguien se enferma. Es como si estuvieran atrapados en un ciclo que nunca termina. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Recordé mis propios años de juventud, cuando mis padres luchaban constantemente con las mismas preocupaciones financieras. La diferencia era que yo ahora tenía los recursos para ayudar, algo que mis padres nunca tuvieron. Gradualmente, comencé a notar pequeños cambios en la dinámica familiar. Los padres de Patricia, Jorge y Carmen, comenzaron a unirse a nuestras reuniones dominicales más frecuentemente. Al principio, esto me alegró. Me gustaba la idea de una familia extendida más grande, especialmente después de años de sentirme solo. Jorge era un hombre interesante con quien conversar. Tenía opiniones fuertes sobre política, deportes y la economía, y no tenía miedo de expresarlas. Carmen era más reservada, pero tenía un sentido del humor seco que me hacía reír. Roberto Jr. y Laura eran jóvenes típicos, llenos de energía, planes y sueños. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar que mi papel en estas reuniones familiares estaba cambiando sutilmente. Mientras que al principio había sido incluido naturalmente en todas las conversaciones, gradualmente me encontré más y más como un observador que como un participante. Jorge, con su personalidad dominante y sus historias coloridas sobre el trabajo en la fábrica, tendía a monopolizar las conversaciones. Carmen y Patricia se perdían en discusiones sobre telenovelas, recetas de cocina y chismes familiares. Los hermanos de Patricia hablaban sobre música, videojuegos y sus planes para el futuro. Miguel, mi propio hijo, parecía estar cada vez más absorto en estas dinámicas. Cuando yo intentaba contribuir a las conversaciones con historias sobre mis años como ingeniero o reflexiones sobre temas de actualidad, notaba miradas impacientes o cambios abruptos de tema. Capítulo 9. La generosidad se expande. A pesar de estos cambios sutiles en la dinámica familiar, yo estaba genuinamente feliz de ver a Miguel tan contento con su nueva familia, y cuando surgían oportunidades de ayudar discretamente, las tomaba sin dudarlo. La primera gran oportunidad llegó 6 meses después de la boda, cuando Patricia mencionó durante una de nuestras cenas dominicales que sus padres nunca habían podido tomar unas vacaciones reales juntos. «Mamá siempre ha soñado con conocer Europa», dijo Patricia, sus ojos brillando con emoción mientras hablaba. Cuando era niña, tenía un libro de fotografías de París que había comprado en una venta de garage.
Se pasaba horas mirando las fotos de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, imaginándose caminar por esas calles. Y papá está obsesionado con Roma, añadió, sirviendo más café en nuestras tazas. Lee todo lo que puede encontrar sobre el Imperio Romano. Su sueño es ver el Coliseo en persona, pero con sus trabajos y la hipoteca de la casa nunca han podido ahorrar lo suficiente para un viaje así. Miguel asintió comprensivamente. Es una lástima, se merecen unas buenas vacaciones después de todos estos años de trabajo duro. Esa noche conduje a casa con una idea formándose en mi mente. Al día siguiente, comencé a investigar paquetes de viajes a Europa. Después de varias llamadas telefónicas y búsquedas en Internet, encontré un tour de 2 semanas que incluía París, Roma, Florencia y Madrid. El costo para 4 personas, Jorge, Carmen, Roberto Jr. y Laura, sería de aproximadamente $40.000, incluyendo vuelos, hoteles, comidas y tours guiados. Era una cantidad significativa de dinero, pero mi situación financiera me permitía hacer esta inversión sin afectar mi estilo de vida. Más importante aún, sabía que este viaje crearía memorias que esta familia atesoraría para toda la vida. El desafío era cómo presentar esta oportunidad de manera que no se sintiera como caridad. Después de mucha reflexión, desarrollé un plan. Llamé a Miguel y le conté una historia cuidadosamente construida sobre un viejo amigo de mis días universitarios llamado Carlos Mendoza, quien ahora tenía una agencia de viajes especializados. Le expliqué que Carlos me había contactado porque tenía una cancelación de último momento para un tour europeo familiar y me estaba ofreciendo el paquete a precio de costo como un favor personal. ¿En serio, papá?, preguntó Miguel, su voz llena de emoción. ¿Cuánto costaría? Prácticamente nada, mentí suavemente. Carlos dice que ya tiene todos los gastos cubiertos por la familia que canceló. Solo necesita que alguien tome las reservaciones para no perder el dinero. Básicamente, solo pagarían los gastos personales como souvenirs y comidas adicionales. Había ensayado esta explicación varias veces en mi mente, anticipando preguntas potenciales. Era una mentira elaborada, pero una mentira benevolente que permitiría a la familia de Patricia experimentar algo maravilloso sin sentirse obligados hacia mí. Miguel estaba eufórico. «Esto es increíble. ¿Estás seguro de que no es mucha molestia para tu amigo?» «Para nada», le aseguré. «Carlos está encantado de poder ayudar. Dice que prefiere que vayan personas que realmente apreciarán el viaje». Esa misma tarde, Miguel llamó a Patricia con las buenas noticias. Una hora después, mi teléfono sonó. Era Patricia llorando de emoción. «Señor Hernández, no puedo creerlo. Miguel me acaba de contar sobre el viaje. ¿Estás seguro de que es real?» «Completamente seguro», le respondí, sonriendo ante su alegría genuina. «Carlos es muy confiable. Ha estado en el negocio de viajes durante décadas. Tengo que llamar a mis papás inmediatamente», dijo Patricia, su voz temblorosa de emoción. «Van a enloquecer de la felicidad». La reacción de Jorge y Carmen fue exactamente lo que había esperado. Carmen literalmente gritó de alegría cuando Patricia le dio la noticia, y Jorge se quedó sin palabras durante varios minutos, incapaz de procesar que su sueño de toda la vida estaba a punto de hacerse realidad. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de preparativos. Carmen compró guías de viaje y comenzó a planear meticulosamente cada día del itinerario. Jorge se inscribió en un curso básico de italiano en un centro comunitario local. Roberto Jr. y Laura compraron cámaras nuevas con el dinero que habían ahorrado de sus trabajos de medio tiempo. Durante este periodo me convertí en el intermediario entre la familia y el ficticio Carlos Mendoza. Cada vez que surgían preguntas sobre el viaje, yo las consultaba con Carlos y regresaba con respuestas. En realidad, estaba coordinando todos los detalles directamente con la agencia de viajes real que había contratado. Una semana antes del viaje, organicé una cena especial en mi casa para conocer a Carlos. Por supuesto, Carlos no pudo asistir debido a una emergencia familiar de último momento, pero envió una carta elegante deseándoles buen viaje y explicando todos los detalles finales. El día de la partida, toda la familia se reunió en el aeropuerto. Carmen llevaba un vestido nuevo que había comprado especialmente para el viaje,
y Jorge lucía más elegante de lo que lo había visto jamás, con un traje que claramente era su mejor ropa. Roberto Jr. y Laura no podían contener su emoción, tomando selfies constantemente y hablando sin parar sobre todo lo que querían ver. «Roberto», me dijo Jorge, abrazándome fuertemente antes de pasar por seguridad, «no sé cómo agradecerte por hacer esto posible. Es el regalo más grande que alguien nos ha dado jamás». «Solo hice una llamada telefónica», respondí modestamente. «El verdadero regalo viene de Carlos». Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. «Voy a encender una vela por usted en Notre Dame», me prometió, «y voy a rezar para que Dios lo bendiga por su bondad». Capítulo 10. Los días dorados del viaje. Las siguientes 2 semanas fueron una experiencia vicaria maravillosa para mí. Cada día recibía mensajes de texto, llamadas telefónicas y docenas de fotografías documentando cada momento de su aventura europea. La primera foto que recibí fue de Jorge parado frente al Coliseo Romano, con los brazos extendidos y una sonrisa tan amplia que parecía que su rostro no podía contenerla. El mensaje que acompañaba la foto decía: «Roberto, estoy aquí, realmente estoy aquí, gracias 1000 veces». Carmen envió un video desde lo alto de la Torre Eiffel, girando lentamente para mostrar toda la vista panorámica de París. Su voz temblorosa de emoción era audible a pesar del viento. «Roberto, esto es más hermoso de lo que jamás imaginé. Me siento como si estuviera viviendo en un sueño». Roberto Jr. documentó meticulosamente toda la comida que probaron: pasta fresca en Roma, croissants en París, paella en Madrid. Sus fotos venían acompañadas de descripciones detalladas de cada sabor y textura. «Señor Hernández», escribió en uno de sus mensajes, «nunca había probado comida tan deliciosa. Cada comida es como una obra de arte». Laura se enamoró de la arquitectura y el arte. Sus fotos eran artísticamente compuestas, capturando no solo los monumentos famosos, sino también detalles pequeños, la textura de una pared antigua, el juego de luz y sombra en una catedral gótica, el reflejo del Louvre en un charco después de la lluvia. «Estas ciudades tienen tanta historia», me escribió, «cada esquina cuenta una historia diferente». Pero las fotos que más me conmovieron fueron las familiares. Jorge y Carmen tomados de la mano mientras caminaban por el Sena, los 4 hermanos compartiendo gelato en Venecia, toda la familia posando frente a la Sagrada Familia en Barcelona. En cada imagen, sus rostros irradiaban una felicidad pura y genuina que sabía que recordarían para el resto de sus vidas. Una noche, recibí una llamada de Carmen desde su hotel en Florencia. Había bebido un poco de vino con la cena y estaba más emocional de lo usual. «Roberto», me dijo, su voz espesa con lágrimas de gratitud, «tengo que contarle algo. Ayer cuando estábamos en el Vaticano encendí esa vela que le prometí, pero no solo recé por usted. Le pedí a Dios que lo bendiga por ser un ángel en nuestras vidas, porque eso es lo que es usted, un ángel». «Carmen», le respondí, sintiendo mis propios ojos humedecerse, «ustedes han sido una bendición en mi vida también. Ver su felicidad hace que todo valga la pena». «No», insistió, «usted no entiende. Jorge y yo hemos trabajado durante 30 años sin poder darnos ni siquiera un fin de semana en la playa. Y ahora estamos aquí, en Europa, viendo cosas que solo habíamos visto en libros y películas. Esto cambió nuestras vidas, Roberto. Cambió la manera en que vemos el mundo y lo que es posible». Después de colgar, me senté en mi sala, en la misma silla donde Elena solía leer sus revistas de arquitectura, y reflexioné sobre las palabras de Carmen. Había gastado $40,000 en ese viaje, una suma considerable pero no devastadora para mis finanzas. Pero para esta familia había creado recuerdos invaluables y había expandido sus horizontes de maneras que el dinero no podía medir. Capítulo 11. El regreso y las nuevas expectativas. El regreso de la familia fue una celebración en sí misma. Organizaron una cena especial en la casa de Jorge y Carmen para compartir todas sus historias y mostrar las miles de fotografías que habían tomado. La mesa del comedor estaba cubierta de souvenirs, postales, pequeñas torres Eiffel, gondolas de Venecia en miniatura y todo tipo de recuerdos que habían traído para familiares y amigos. Jorge había traído un pedazo de mármol del Foro Romano,
comprado legalmente en una tienda de souvenirs, aclaró rápidamente que planeaba convertir en un pisapapeles para su escritorio en la fábrica. Cada vez que lo vea, explicó, recordaré que los sueños sí se pueden hacer realidad. Carmen había llenado 2 álbumes completos de fotografías, organizadas cronológicamente con descripciones detalladas escritas a mano. «Quiero que mis nietos puedan ver esto algún día», me dijo, pasando las páginas lentamente. «Quiero que sepan que su abuela y abuelo tuvieron una gran aventura». Roberto Jr. había decidido cambiar su especialización de mecánica automotriz a turismo internacional. «Señor Hernández», me explicó entusiasmadamente, «ver cómo funciona la industria del turismo en Europa me inspiró. Quiero ayudar a otras familias mexicanas a tener experiencias como la nuestra». Laura había tomado la decisión de estudiar historia del arte además de enfermería. «No sabía que el arte podía ser tan poderoso», me dijo, mostrándome sus fotografías de las pinturas que había visto en el Louvre y los Uffizi. «Quiero entender mejor toda esa belleza que vimos». Durante esa cena, me sentí genuinamente feliz. Ver cómo este viaje había impactado no solo sus vidas inmediatas, sino también sus aspiraciones futuras, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Jorge se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a Roberto por hacer posible el viaje de nuestras vidas», dijo, alzando su copa de vino. «Pero más que eso, quiero agradecerle por su amistad y por ser parte de nuestra familia». Todos brindamos, y en ese momento me sentí verdaderamente parte de algo especial. Era una sensación que no había experimentado desde la muerte de Elena. La sensación de pertenecer, de ser valorado, de ser parte de una comunidad de amor. Sin embargo, en las semanas que siguieron al viaje, comencé a notar cambios sutiles en la dinámica familiar que me preocuparon. Durante las reuniones dominicales, las conversaciones se centraban casi exclusivamente en los recuerdos del viaje europeo. Jorge y Carmen habían adquirido una nueva confianza, una sensación de sofisticación mundial que a veces rayaba en la condescendencia hacia quienes no habían tenido experiencias similares. Cuando estábamos en París, se había convertido en la manera habitual de Jorge de comenzar cualquier anécdota. «En Roma vimos», era la frase favorita de Carmen. Roberto Jr. y Laura constantemente comparaban todo con lo que habían experimentado en Europa. Más problemático para mí era que mis propias contribuciones a las conversaciones familiares parecían cada vez menos valoradas. Cuando intentaba compartir historias sobre mis años como ingeniero o mis viajes con Elena, notaba miradas impacientes o cambios abruptos de conversación hacia temas relacionados con Europa. Capítulo 12. Más generosidad, más distancia. A pesar de estos cambios sutiles, continué buscando maneras de ayudar discretamente a la familia. 6 meses después del viaje europeo, Roberto Jr. mencionó durante una cena familiar que había tenido que abandonar sus nuevos estudios de turismo porque no podía pagar la matrícula. «La carrera cuesta 15,000 pesos por semestre», explicó con frustración. «Pensé que podría trabajar medio tiempo y estudiar, pero las clases son de tiempo completo. No puedo hacer ambas cosas». Esa semana apareció una beca misteriosa para estudiantes de turismo en su universidad. El programa de becas Carlos Mendoza para futuros profesionales del turismo cubría matrícula completa, libros y gastos de laboratorio para estudiantes destacados. Roberto Jr. calificó perfectamente para los requisitos. «Es increíble», me contó Patricia por teléfono. «Roberto Jr. dice que nunca había oído hablar de esta beca antes, pero la coordinadora de becas le dijo que es nueva, financiada por un empresario anónimo del sector turístico». «¡Qué afortunado!», respondí, sonriendo ante mi propia creatividad para inventar historias verosímiles. Unos meses después, Laura mencionó que había sido aceptada en un programa de enfermería muy prestigioso, pero que el costo era prohibitivo para su familia. Milagrosamente, una fundación de beneficencia para estudiantes de medicina se puso en contacto con ella, ofreciéndole una beca completa basada en sus calificaciones excepcionales. Cada uno de estos golpes de suerte era recibido con celebración familiar, pero también noté que la familia comenzó a desarrollar una sensación de que merecían estas oportunidades extraordinarias.
Jorge comenzó a hablar sobre la buena fortuna de su familia, como si fuera el resultado natural de sus buenas acciones y trabajo duro. Nosotros siempre hemos sido una familia trabajadora y honesta, le dijo a Miguel durante una cena, y el universo nos está recompensando por eso. Carmen asintió sagadamente. Las cosas buenas les pasan a las personas buenas, concordó. Hemos tenido tanta suerte últimamente que a veces me pregunto si alguien arriba está cuidándonos. Mientras tanto, mis propias circunstancias comenzaron a ser vistas bajo una luz diferente. Porque vivía modestamente en mi casa pequeña, manejaba un auto viejo pero confiable, y no hablaba sobre dinero o inversiones, la familia asumió gradualmente que yo tenía recursos limitados. Esta percepción se reforzó cuando, durante una conversación sobre la economía, mencioné que había vendido mi negocio después de la muerte de Elena y ahora vivía de mi pensión de jubilado. No mencioné el considerable pago que había recibido por el negocio o mis ahorros acumulados durante décadas de trabajo exitoso. Capítulo 13. El cambio de percepción. El primer incidente que realmente me molestó ocurrió durante una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de Patricia. Había llevado un regalo modesto pero pensativo, un libro de fotografías de arquitectura europea que sabía que apreciaría, dado su interés reciente en arte e historia. Cuando Patricia abrió el regalo, su reacción inicial fue genuinamente complacida. «¡Oh, qué hermoso!», exclamó, hojeando las páginas. «Miren, estas son algunas de las iglesias que vimos en París». Pero luego Jorge hizo un comentario que me dolió profundamente. «Es un libro bonito, Roberto», dijo con una sonrisa que parecía forzada, «aunque hubiera estado bien si fueras más generoso, considerando todo lo que esta familia ha hecho por ti últimamente». El comentario me golpeó como una bofetada. Todo lo que la familia había hecho por mí. Yo era quien había financiado secretamente sus vacaciones, las becas de sus hijos y numerosos otros golpes de suerte. Pero desde su perspectiva, yo era simplemente un suegro mayor con recursos limitados que se beneficiaba de su inclusión en sus actividades familiares. Carmen rápidamente trató de suavizar el comentario de su esposo. «Jorge no quiso decir eso», me aseguró. «Sabemos que haces lo que puedes con lo que tienes». Pero el daño estaba hecho. La frase, «con lo que tienes», resonó en mis oídos durante días. Era una frase cargada de condescendencia, la manera en que uno hablaría sobre un pariente pobre al que se tolera por obligación familiar. Miguel, mi propio hijo, no dijo nada para defenderme. De hecho, asintió comprensivamente ante los comentarios de Jorge, como si estuviera de acuerdo con la evaluación de que yo no contribuía lo suficiente a la familia. Después de esa cena, conduje a casa en silencio, reflexionando sobre cómo había llegado a esta situación. Había gastado más de $80,000 en esta familia durante 2 años, facilitando experiencias que nunca habrían podido permitirse por sí solos, y a cambio me veían como una carga económica, alguien que recibía más de lo que daba. Capítulo 14. La escalada de la falta de respeto. En los meses siguientes, los incidentes de falta de respeto se volvieron más frecuentes y más obvios. Durante las reuniones familiares, mis opiniones eran descartadas rutinariamente. Cuando expresaba puntos de vista sobre política, economía o incluso temas de construcción donde tenía décadas de experiencia, Jorge o Carmen simplemente cambiaban el tema o hacían comentarios despectivos sobre la generación anterior que no entendía cómo funcionan las cosas hoy en día. Durante una conversación sobre problemas estructurales en su casa, cuando ofrecí mi experiencia profesional para ayudar a diagnosticar un problema de humedad en su sótano, Jorge me respondió: «Roberto, apreciamos tu interés, pero hemos contratado a un profesional real para que lo revise». Un profesional real. Como si mis 45 años como ingeniero civil fueran irrelevantes. Patricia comenzó a tratarme con una gentileza condescendiente que era casi peor que la rudeza directa. Hablaba conmigo en el tono que uno usaría con un niño o una persona mayor con problemas cognitivos. «¿Cómo está, señor Hernández?», me preguntaba lentamente, como si fuera difícil de entender. «¿Está cómodo? ¿Necesita algo?». Roberto Jr. y Laura,
Influenciados por sus padres, comenzaron a verme como una reliquia del pasado. Cuando intentaba conectar con ellos hablando sobre sus estudios o sus planes para el futuro, me respondían con monosílabos educados pero claramente impacientes. El momento más doloroso llegó durante una discusión sobre la compra de una nueva casa. Miguel y Patricia habían estado ahorrando para comprar su primera casa, y durante la cena estaban discutiendo diferentes opciones y precios. El problema, explicó Miguel, es que las tasas de interés están tan altas que no podemos calificar para la hipoteca que necesitamos. Jorge asintió comprensivamente. Es un mercado difícil para los jóvenes hoy en día, no como cuando nosotros éramos jóvenes y las casas costaban centavos. Yo había estado escuchando en silencio, pero finalmente decidí contribuir. Miguel, dije, sabes que si necesitas ayuda con el enganche, estaría encantado de ayudar. No es una cantidad que me causaría problemas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge intercambió una mirada con Carmen, que claramente decía, ¿acaso este hombre piensa que tiene dinero para ayudar con una casa? Miguel, claramente incómodo, respondió, papá, apreciamos el ofrecimiento, pero sabemos que estás viviendo con una pensión fija. No queremos que te pongas en una situación financiera difícil por nosotros. No sería una situación difícil, insistí. Realmente puedo ayudar. Carmen intervino con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Roberto, es muy dulce que quieras ayudar, pero todos sabemos que los gastos de la vejez pueden ser impredecibles. Es mejor que guardes tu dinero para emergencias médicas o gastos inesperados. La conversación siguió como si yo no hubiera hablado. Era como ser invisible en mi propia familia. Capítulo 15. La gota que derramó el vaso. Durante este periodo, continué ayudando a la familia de maneras que no podían detectar. Cuando Jorge necesitó una cirugía dental costosa que su seguro no cubría, ganó un concurso dental que nunca había existido. Cuando Carmen quiso tomar clases de computación para conseguir un mejor trabajo, apareció un programa gubernamental gratuito de capacitación para adultos. En total, para principios de 2019, había gastado más de $110,000 en esta familia a lo largo de 3 años, pero lejos de ganar su respeto y gratitud, parecía que mi generosidad anónima había tenido el efecto opuesto, me había vuelto invisible e irrelevante en sus ojos. La situación llegó a su punto más bajo durante las preparaciones para la Navidad de 2019. La familia había decidido expandir la casa de Jorge y Carmen, añadiendo una suite para invitados que estaría lista para el año siguiente. Durante la construcción, cualquier familiar que los visitara necesitaría alojamiento alternativo. Fue durante una de nuestras cenas familiares de diciembre, cuando Patricia hizo el anuncio que cambiaría todo. Roberto, me dijo Patricia con el tono condescendiente que había llegado a odiar, hemos estado hablando sobre las visitas familiares durante la construcción. Sabemos que tu casa es pequeña y probablemente no tienes habitación de invitados apropiada, pero mis padres han arreglado el sótano para que puedas dormir ahí cuando vengas a visitarnos. Hizo una pausa, como si estuviera anunciando una gran generosidad. No es lujoso, pero es funcional. Hay una cama, una mesita e incluso pusieron una lámpara. Pensamos que sería como acampar, ¿verdad? Podría ser divertido para ti. Jorge asintió magnánimamente. Hicimos lo mejor que pudimos con el espacio disponible. Obviamente, las habitaciones de arriba las necesitamos para visitantes que requieren más comodidad. Carmen añadió, esperamos que no te moleste. Sabemos que estás acostumbrado a condiciones modestas. Miguel, mi propio hijo, simplemente asintió como si fuera una propuesta perfectamente razonable. Sí, papá, será como una aventura, y estarás ahí con la familia, que es lo importante. Las palabras me golpearon como una bofetada física. El sótano. Me estaban asignando al sótano como si fuera un pariente pobre e insignificante. Las habitaciones de arriba eran para visitantes que requieren más comodidad. Una manera cortés de decir que yo no merecía el mismo nivel de respeto que otros huéspedes. Está bien, logré decir manteniendo mi voz estable a pesar de la tormenta de emociones que sentía por dentro. Entiendo, pero por dentro algo se había roto irreparablemente.
Había llegado el momento de que esta familia supiera la verdad sobre quién había estado financiando sus golpes de suerte durante todos estos años. Capítulo 16. La noche de la revelación. 2 semanas después, llegó el momento de mi primera visita después del anuncio del sótano. Empaqué mi pequeña maleta con ropa para una semana, incluyendo una carpeta con documentos que había preparado meticulosamente, recibos bancarios, transferencias de dinero, contratos con la agencia de viajes, correspondencia con las universidades sobre las becas y toda otra evidencia de mi generosidad secreta durante los últimos 3 años. El viaje en auto hasta la casa de Jorge y Carmen me tomó 2 horas. 2 horas durante las cuales practiqué mentalmente cómo revelaría la verdad. Había decidido que ya no podía continuar viviendo esta mentira. Era hora de que supieran exactamente quién había estado financiando su nueva vida de oportunidades y experiencias. Al llegar, Carmen me recibió en la puerta con una sonrisa que parecía más obligada que genuina. Llevaba un vestido nuevo que no reconocí, probablemente comprado con la confianza financiera que había adquirido durante estos años de buena suerte. «Roberto, qué bueno verte», me dijo, aunque sus ojos ya estaban mirando hacia otro lado. «Jorge está en el trabajo, pero volverá esta noche. Patricia y Miguel vendrán a cenar mañana. Te voy a enseñar dónde vas a dormir». Me llevó hasta la puerta del sótano, una puerta de madera que crujía al abrirse. Las escaleras descendían hacia la oscuridad y Carmen encendió la luz, una bombilla desnuda que colgaba del techo bajo. «Cuidado con los escalones», me advirtió mientras bajábamos. «Algunos crujen un poco». El sótano estaba exactamente como me lo había imaginado durante esas 2 semanas de anticipación, frío, húmedo y lleno de cajas de almacenamiento apiladas contra las paredes. Habían efectivamente arreglado el espacio, había una cama plegable contra la pared, cubierta con sábanas que olían a naftalina. Una mesita de noche de madera prensada sostenía una lámpara de escritorio que parpadeaba intermitentemente. Una silla de plástico completaba el mobiliario. «Espero que estés cómodo aquí», me dijo Carmen, evitando mi mirada. «Si necesitas algo, estaremos arriba. El baño está al final del pasillo en el primer piso». Después de que se fue, me senté en la cama plegable que crujía ominosamente bajo mi peso y miré alrededor del espacio donde me habían asignado dormir. En una esquina había cajas etiquetadas, recuerdos de Europa, souvenirs del viaje que yo había financiado. En otra esquina, vi libros de texto universitarios que probablemente habían sido comprados con las becas que yo había creado. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Esa primera noche, acostado en la cama plegable que protestaba con cada movimiento, tomé la decisión final. Al día siguiente, durante la cena familiar, revelaría toda la verdad. Ya no podía vivir con esta farsa. Capítulo 17. La revelación. La cena del día siguiente fue preparada por Patricia, quien había llegado temprano para cocinar una de sus especialidades, mole poblano con pollo. Era un plato que requería horas de preparación y el aroma delicioso llenaba toda la casa. Jorge había llegado del trabajo de buen humor, hablando alegremente sobre un ascenso potencial en la fábrica. Roberto Jr. había venido con noticias emocionantes sobre sus estudios de turismo. Había sido seleccionado para un programa de intercambio estudiantil en España, otra beca misteriosa que había aparecido en el último momento. Laura estaba radiante, hablando sobre sus estudios de enfermería y cómo había conocido a un estudiante de medicina en una conferencia universitaria. «Se llama David», nos contó, sus ojos brillando. «Está estudiando para ser cardiólogo. Es muy inteligente y amable». La conversación fluyó alegremente durante la primera hora de la cena. Jorge contó anécdotas de su trabajo. Carmen habló sobre las mejoras que querían hacer a la casa una vez que terminara la construcción de la suite de invitados, y Miguel compartió noticias sobre su propio trabajo. Fue cuando Jorge comenzó a hablar sobre su buena fortuna que decidí que había llegado el momento. «Ha sido increíble», dijo Jorge, sirviendo más vino en su copa. «Cómo han cambiado nuestras vidas en los últimos años. Primero el descuento en la boda de Patricia, luego el viaje gratis a Europa, después todas esas becas y oportunidades que aparecieron de la nada para los niños».
Carmen asintió, alzando su propia copa. A veces pienso que tenemos un ángel guardián, dijo. Roberto, tu amigo Carlos debe ser muy influyente en la industria de viajes para haber conseguido todas esas oportunidades. Roberto Jr. añadió, y esas becas universitarias que aparecieron justo cuando las necesitábamos. Es como si el universo estuviera conspirando para ayudarnos. Respiré profundamente. Era el momento que había estado anticipando y temiendo durante semanas. Jorge, dije tranquilamente, mi voz cortando a través de la alegre conversación como un cuchillo. Tengo algo que decirte. Carlos no existe. El tenedor de Jorge se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Cómo que no existe? La mesa entera se había quedado en silencio. Patricia, que había estado sirviendo más mole, se quedó inmóvil con la cuchara en el aire. Miguel me miró con una expresión de confusión total. No hay ningún Carlos, continué, manteniendo mi voz calmada y clara. No hay ninguna agencia de viajes, no hubo descuentos especiales en la boda, no hubo viajes gratis a Europa, no hubo becas misteriosas. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire espeso de la habitación. Fui yo quien pagó todo. Capítulo 18. El shock de la verdad. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala adyacente. Carmen había dejado caer su servilleta y su rostro había perdido todo el color. Jorge seguía sosteniendo su tenedor en el aire, como si su cerebro hubiera dejado de procesar información. Patricia fue la primera en encontrar su voz. ¿Qué quiere decir? Tartamudeó. Quiero decir, respondí calmadamente, que los $30,000 de la boda salieron de mi cuenta bancaria. Los $40,000 de su viaje a Europa también, el dinero para la matrícula universitaria de Roberto Jr., el curso de enfermería de Laura, la cirugía dental de Jorge, las clases de computación de Carmen, la reparación del techo de su casa, todo salió de mis ahorros. Roberto Jr. había puesto su cabeza entre sus manos. Laura se había quedado boquiabierta, mirándome como si fuera un extraño. Miguel, mi propio hijo, tenía una expresión de horror absoluto en su rostro. Carmen comenzó a temblar visiblemente. Pero tú dijiste que tenías contactos, que habías conseguido descuentos. Mentí, admití sin vacilar. Mentí porque quería ayudar a la familia de la mujer que ama a mi hijo, pero no quería que se sintieran incómodos o en deuda conmigo. Pensé que sería más fácil si creían que eran coincidencias afortunadas. Jorge finalmente puso su tenedor en el plato, sus manos temblando ligeramente. —¿Ciento? ¿Cuánto? —preguntó con voz ronca. Había preparado esta cifra meticulosamente, revisando cada transferencia bancaria, cada pago, cada golpe de suerte que había orquestado durante los últimos 3 años. En total, dije con voz clara y firme, $143,000 en los últimos 3 años y medio. La cifra golpeó la mesa como una bomba. Carmen literalmente gritó y se llevó las manos a la boca. Jorge se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás con un ruido estridente. $143,000, repitió Jorge, su voz ahora un grito. Dios mío, Roberto, no teníamos idea. Patricia había comenzado a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que había estado pasando durante todos estos años. «Oh, Dios mío», susurró una y otra vez. «Oh, Dios mío, Roberto, no sabíamos, nunca imaginamos». «Por supuesto que no sabían», dije manteniendo mi voz calmada a pesar de las emociones que se arremolinaban dentro de mí como un huracán. Ese era exactamente el punto. Quería ayudar sin hacer que se sintieran mal al respecto. Laura se había puesto de pie y caminaba en círculos pequeños, sus manos en sus mejillas. «Mi programa de enfermería», murmuró. «Mi programa completo de enfermería, usted lo pagó todo». «Y mi carrera de turismo», añadió Roberto Jr., su voz apenas audible. «Y el programa de intercambio en España que acabo de conseguir». «Todo», confirmé. «Cada beca, cada oportunidad, cada golpe de suerte que han tenido en los últimos años, todo vino de mí». Miguel finalmente encontró su voz.
pero cuando habló sonaba como si estuviera en shock profundo. «Papá, papá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué guardaste esto en secreto?» «¿Por qué?», respondí, mirando directamente a los ojos de mi hijo. Quería que esta familia me aceptara y me respetara por quien soy, no por lo que podía dar. Quería ser parte de la familia porque me valoraban como persona, no porque era su benefactor financiero. Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran, y luego continué con la parte que más me dolía. Pero aparentemente dije, mi voz ahora cargada con años de dolor y frustración acumulados. Mi plan tuvo el efecto opuesto. Al no tomar crédito por mi generosidad, me convertí en invisible para ustedes. Me convertí en el pariente pobre al que hay que tolerar, alguien que se beneficia de su generosidad en lugar de alguien que contribuye a la familia. Capítulo 19. El peso de la verdad. Carmen se había desplomado de vuelta en su silla, sollozando abiertamente ahora. «Pero te pusimos en el sótano», logró decir entre lágrimas. «Te tratamos como si no fueras importante». «Sí», acordé simplemente. «Lo hicieron». Jorge se acercó a mí, sus propios ojos ahora llenos de lágrimas. «Roberto, no sé qué decir. Me siento avergonzado más allá de las palabras. Me siento como el peor ser humano que existe». «No quiero que se sientan avergonzados», les dije, aunque una parte de mí sí quería exactamente eso. «Quiero que entiendan algo importante. El dinero realmente no me importa. Tengo más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Lo que me importa es el respeto. Lo que me importa es ser tratado como un miembro valorado de esta familia, no como un pariente pobre al que hay que tolerar por obligación». Patricia se había levantado de su silla y se había acercado a mí, sus manos extendidas como si quisiera tocarme pero no se atreviera. «Roberto, por favor, dime qué podemos hacer para arreglar esto. No puedo vivir sabiendo que hemos sido tan desagradecidos». «Es más que desagradecimiento», le respondí con honestidad brutal. «Durante los últimos meses he sido tratado con condescendencia, mis opiniones han sido descartadas, mis contribuciones a las conversaciones han sido ignoradas. Cuando ofrecí ayudar a Miguel con el enganche de su casa, me trataron como si fuera un viejo confundido que no entendía su propia situación financiera. Miguel se veía devastado. «Papá, nosotros asumieron que era pobre, terminé por él. Asumieron que vivía al día con una pensión pequeña, y basándose en esa asunción, decidieron que mi valor en esta familia era mínimo». Roberto Jr. se había acercado también, sus ojos rojos de llorar. «Señor Hernández, le juro que no sabíamos. Si hubiéramos sabido que usted era quien...» «Ese es exactamente el problema», lo interrumpí. «Su respeto hacia mí no debería depender de saber que yo era su benefactor. Debería haber sido incondicional, basado en mi carácter, mi experiencia de vida, mi amor por esta familia». Laura, la más joven de todos, había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con una voz pequeña y quebrada. «Usted debe odiarnos», dijo. «Debe pensar que somos las peores personas del mundo». «No los odio», le aseguré con gentileza, «pero sí estoy profundamente herido, y sí pienso que necesitan reflexionar seriamente sobre cómo tratan a las personas, especialmente a las personas mayores de su familia». Jorge había vuelto a sentarse, pero ahora tenía la cabeza entre sus manos. «Roberto, durante todos estos años hemos estado presumiendo sobre nuestras vacaciones europeas, nuestras nuevas oportunidades, nuestra buena fortuna. Y tú estabas ahí, sabiendo que habías hecho todo eso posible, escuchando nuestras historias como si fueras un extraño». «Exactamente», confirmé, «y no solo eso, me hicieron sentir como si fuera una carga en sus celebraciones, como si fuera alguien a quien tenían que incluir por obligación, no por genuino cariño». Carmen se secó los ojos con su servilleta. «¿Recuerdas cuando Jorge dijo que debería ser más generoso con los regalos?», preguntó con voz temblorosa. «Lo recuerdo perfectamente», respondí. «Fue cuando me regaló ese libro de arquitectura a Patricia por su cumpleaños. Jorge sugirió que debería ser más generoso, considerando todo lo que esta familia había hecho por mí». Esas fueron sus palabras exactas. Jorge gimió audiblemente. «Dios mío, qué idiota fui, qué idiota completo».
Y cuando ofrecí ayudar con problemas estructurales en su casa, continué, me dijeron que habían contratado a un profesional real, como si mis 45 años como ingeniero civil no valieran nada. Patricia se había sentado en el suelo al lado de mi silla, llorando ahora con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Roberto, somos personas horribles, somos absolutamente horribles. No son horribles, les dije con firmeza, pero sí cometieron errores graves, errores que lastimaron profundamente a alguien que los ama. Capítulo 20. Las consecuencias inmediatas. La conversación que siguió fue una de las más emotivas y difíciles de toda mi vida. Durante las siguientes 3 horas, cada miembro de la familia tomó turno para disculparse profusamente, para expresar su horror ante su propio comportamiento y para tratar de entender cómo habían llegado a este punto. Jorge admitió que había desarrollado una actitud de superioridad después del viaje a Europa. Me hizo sentir sofisticado, confesó con vergüenza, mundano, y creo que esa nueva confianza me hizo menos receptivo a las opiniones de otros, especialmente de personas que pensé que no habían tenido experiencias similares. Carmen reconoció que había asumido automáticamente que mi estilo de vida modesto reflejaba limitaciones financieras. Nunca se me ocurrió que alguien con dinero eligiera vivir de manera simple, admitió. Asumí que si tenías más recursos, vivirías de manera más ostentosa. Roberto Jr. y Laura se disculparon por haber desarrollado expectativas de que las oportunidades simplemente aparecerían para ellos. Comenzamos a sentir que nos merecíamos estas cosas, admitió Roberto Jr., como si fuéramos especiales de alguna manera. Pero la disculpa más dolorosa y más importante vino de Miguel. Papá, me dijo, sus ojos rojos de llorar, he sido un hijo terrible, te fallé completamente. No solo no defendí tu lugar en esta familia, sino que permití que te trataran mal. Peor aún, yo mismo comencé a tratarte mal. Respiró profundamente antes de continuar. Me dejé influenciar por la familia de Patricia, pero eso no es excusa. Eres mi padre. Deberías haber sido mi prioridad, y en lugar de eso te convertí en una segunda opción. Esas palabras me llegaron más profundo que todas las otras disculpas combinadas. Miguel era mi hijo, mi sangre, y saber que él había participado en mi marginación dolía más que cualquier otra cosa. Miguel, le dije, no eres un hijo terrible, pero sí te perdiste en dinámicas familiares complicadas, y sí necesitas recordar que algunas lealtades vienen antes que otras. Patricia, que había estado escuchando estas disculpas mientras lloraba silenciosamente, finalmente habló. Roberto, quiero que sepas que vamos a hacer todo lo posible para reparar este daño. No solo las disculpas, sino cambios reales en cómo lo tratamos. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué va a ser diferente? Jorge fue el primero en responder. Para empezar, nunca más vas a dormir en un sótano cuando vengas a visitarnos. De hecho, vamos a convertir la habitación principal en tu habitación permanente. Carmen y yo podemos dormir en el sofá cuando vengas. No, respondí firmemente, no quiero que hagan esos tipos de gestos extremos por culpa. Quiero cambios genuinos en actitudes, no sobrecorrecciones dramáticas. Carmen asintió vigorosamente. Tienes razón, lo que necesitamos cambiar es cómo te escuchamos, cómo valoramos tus opiniones, cómo te incluimos en las conversaciones. Exactamente, concordé. Quiero ser tratado como un miembro respetado de esta familia, no como una causa de caridad o como alguien a quien hay que complacer por culpa. Capítulo 21. La decisión de partir. A pesar de las disculpas sinceras y las promesas de cambio, esa noche decidí que necesitaba irme. No del sótano. Jorge había insistido inmediatamente en que tomara la habitación principal, sino de la casa completamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, les expliqué mientras empacaba mi maleta. Y ustedes necesitan tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significa tratar a las personas con respeto genuino. Patricia estaba desesperada. Por favor, no se vaya así, me suplicó. Sabemos que cometimos errores terribles, pero queremos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y tendrán esa oportunidad, le aseguré. Pero no puede suceder inmediatamente. Los cambios reales en actitudes y comportamientos toman tiempo.
no se pueden forzar de la noche a la mañana por culpa o vergüenza. Jorge me abrazó en la puerta, sus ojos todavía húmedos. Roberto, por favor, perdónanos. Por favor, danos la oportunidad de demostrarte que podemos ser mejores. Jorge, le respondí, no necesito que me perdonen. Necesito que aprendan de esto. Necesito que entiendan que cada persona mayor en su vida merece respeto, no solo yo ahora que saben que tengo dinero. Carmen agregó, vamos a pensar en todo esto, Roberto. En serio vamos a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Eso espero, les dije sinceramente. Miguel fue el último en despedirse. Papá, ¿puedo llamarte mañana?, preguntó. Por supuesto, le respondí, pero Miguel, cuando hablemos quiero que sea genuino. No quiero que me hables diferente solo porque ahora sabes sobre el dinero. Entiendo, dijo, asintiendo solemnemente. Capítulo 22. Las semanas de reflexión. Durante las siguientes 2 semanas recibí llamadas diarias de diferentes miembros de la familia. No eran solo disculpas repetidas, sino reflexiones genuinas sobre su comportamiento y promesas específicas de cambio. Jorge me llamaba cada mañana antes de irse al trabajo. Roberto, me dijo durante una de esas llamadas, he estado pensando en todas las veces que descarté tus opiniones sobre construcción y estructuras. No solo estaba siendo irrespetuoso contigo, estaba desperdiciando décadas de experiencia profesional que podrían haberme ahorrado dinero y problemas. Carmen me enviaba mensajes de texto por las tardes, a menudo compartiendo memorias específicas de momentos cuando había sido condescendiente. Ayer me acordé de cuando te hablé sobre ahorrar dinero para emergencias médicas, escribió en uno de sus mensajes. Me da tanta vergüenza recordar el tono que usé, como si fueras un niño que no entendía finanzas. Roberto Jr. me escribió una carta larga y detallada, reflexionando sobre cómo había desarrollado una actitud de privilegio. Señor Hernández, escribió, me di cuenta de que comencé a sentir que me merecía todas esas oportunidades, que era natural que aparecieran becas y programas especiales para mí. Perdí de vista que alguien los estaba haciendo posibles, y perdí la humildad y gratitud que debería haber mantenido. Laura me visitó en persona una tarde, trayendo flores de su propio jardín. Quería venir a agradecerle face a face, me dijo, no solo por el dinero, sino por la lección. Me di cuenta de que he estado tomando muchas cosas por garantizadas, no solo las oportunidades que usted creó, sino también el amor y apoyo de mi familia. Pero las conversaciones más importantes fueron con Miguel. Hablamos por teléfono cada noche durante esas 2 semanas. Conversaciones largas y profundas sobre familia, lealtad, respeto y las presiones de navegar dinámicas familiares complejas. Papá, me dijo durante una de esas llamadas, he estado reflexionando sobre cómo cambié después de casarme. Creo que estaba tan ansioso de ser aceptado por la familia de Patricia que perdí de vista mis propias prioridades. Es natural querer ser aceptado, le respondí, pero no a expensas de relaciones que ya existían. Tienes razón, admitió, y creo que también me dejé influenciar por la nueva confianza que vi en los padres de Patricia después del viaje a Europa. Era como si hubieran subido de nivel socialmente, y yo quería ser parte de esa nueva versión de ellos. ¿Y dónde me dejaba eso a mí?, pregunté. En el pasado, respondió con honestidad dolorosa, como parte de la vida antigua de la que estábamos evolucionando, y eso fue completamente injusto y cruel. Durante esas conversaciones, Miguel también me contó sobre las discusiones que había tenido con Patricia sobre nuestro futuro como familia. Patricia está devastada, me explicó, no solo por cómo te tratamos, sino por darse cuenta de cómo su propia familia se había vuelto inconscientemente snob y condescendiente. Dice que quiere hacer cambios reales, no solo contigo, sino en cómo trata a todas las personas mayores en su vida. Capítulo 23. Los cambios genuinos. Después de un mes de reflexión y conversaciones, acepté una invitación para cenar en casa de Jorge y Carmen. Esta vez, cuando llegué, la diferencia era palpable desde el momento en que Jorge me recibió en la puerta. Roberto, me dijo, estrechando mi mano firmemente y mirándome directamente a los ojos, me alegra mucho que hayas venido. Hemos estado esperando esta oportunidad. Me llevó directamente a la habitación principal, que habían preparado cuidadosamente para mí. Esta es tu habitación,
me dijo simplemente. No porque nos sintamos culpables, sino porque reconocemos que mereces el mismo respeto que cualquier huésped honrado. La cena fue diferente a cualquier otra que hubiéramos compartido. Por primera vez en años, sentí que realmente me escuchaban cuando hablaba. Cuando compartí una anécdota sobre un proyecto de construcción que había dirigido en los años 80, Jorge hizo preguntas detalladas y genuinamente interesadas. Eso explica por qué nuestro sótano tiene problemas de humedad, dijo después de que describí los problemas comunes con cimientos en suelos arcillosos. ¿Crees que podrías echar un vistazo y darnos tu opinión profesional? Era la primera vez en años que habían pedido mi expertise con respeto genuino. Carmen había preparado mi comida favorita, mole poblano, y durante la cena me consultó sobre detalles de la receta, valorando mi opinión basada en años de comer la versión que Elena había perfeccionado. Roberto, me dijo, me gustaría aprender a hacer el mole como lo hacía Elena. ¿Crees que podrías enseñarme? Sé que debe ser difícil hablar de ella, pero me encantaría poder preparar algo que te recuerde buenos momentos. Era una petición que mostraba consideración genuina, no condescendencia forzada. Roberto Jr. me contó sobre sus estudios con entusiasmo real, pero también con una humildad nueva. Estoy agradecido cada día por la oportunidad de estudiar turismo, me dijo, y no solo por la educación, sino por la lección de humildad que recibí. Me hizo darme cuenta de que las oportunidades no aparecen por arte de magia, alguien las hace posibles. Laura había traído su novio David para que lo conociera. Señor Hernández, me dijo David después de que Laura le contara sobre la situación, espero que pueda perdonar a esta familia por no haber reconocido su generosidad y sabiduría desde el principio. Pero lo más importante fue el cambio en Miguel y Patricia. Patricia me trató con un respeto genuino que no tenía nada que ver con culpa o sobrecorrección. Me hizo preguntas sobre mi carrera, mis proyectos favoritos, mis planes para el futuro. Roberto, me dijo durante un momento tranquilo mientras los demás estaban en la cocina, quiero que sepa que Miguel y yo hemos estado hablando mucho sobre familia y prioridades. Hemos decidido que queremos que usted sea una parte central de nuestro futuro, no como huésped ocasional, sino como patriarca respetado de nuestra familia. Miguel asintió. Papá, hemos estado pensando en mudarnos más cerca de ti. Mi empresa tiene una oficina a solo 30 minutos de tu casa, y Patricia puede ejercer la psicología en cualquier lugar. No quiero que cambien sus vidas por culpa, les dije. No es por culpa, insistió Miguel. Es porque nos dimos cuenta de que habíamos perdido de vista lo que realmente importa. Queremos que nuestros futuros hijos tengan una relación cercana con su abuelo. Queremos aprender de tu sabiduría y experiencia. Queremos que seas parte de nuestras vidas diarias, no solo de ocasiones especiales. Capítulo 20. Una nueva dinámica familiar. Los meses que siguieron trajeron cambios graduales pero profundos en nuestra dinámica familiar. Miguel y Patricia efectivamente se mudaron más cerca de mí, comprando una casa a 20 minutos de distancia. Retomamos nuestras cenas dominicales, pero ahora con una inclusión genuina de toda la familia extendida. La diferencia más notable era en las conversaciones. Mis opiniones y experiencias eran no solo escuchadas, sino activamente solicitadas. Jorge comenzó a consultar conmigo sobre problemas en su trabajo, valorando mi experiencia en construcción y gestión de proyectos. Roberto, me dijo durante una de estas consultas, mi supervisor está proponiendo un cambio en nuestro proceso de manufactura, que me parece riesgoso. ¿Podrías revisar estos planos y darme tu opinión técnica? Era el tipo de respeto profesional que había anhelado durante años. Carmen y yo desarrollamos una amistad genuina. Comenzó a visitarme los miércoles por la tarde y juntos trabajábamos en mi jardín mientras conversábamos sobre todo tipo de temas. Había dejado de tratarme como un anciano al que había que hablar lentamente y en su lugar me trataba como a un igual intelectual. Roberto, me dijo una tarde mientras plantábamos nuevas rosas, quiero agradecerte no solo por tu generosidad financiera, sino por la lección de humildad que nos diste. Me hizo examinar cómo trato a todas las personas mayores en mi vida, no solo a ti. Roberto Jr. vino a visitarme antes de partir para su programa de intercambio en España.
Señor Hernández, me dijo, quiero que sepa que voy a honrar esta oportunidad que usted hizo posible, pero más que eso, voy a recordar siempre la lección que nos enseñó sobre gratitud y respeto. Laura trajo a David a conocerme formalmente y me pidió que fuera una figura de abuelo en su relación. Roberto, me dijo David, Laura me ha contado sobre su sabiduría y experiencia. Me gustaría pedirle consejo ocasionalmente, si no le molesta. Era exactamente el tipo de papel intergeneracional que había esperado tener desde el principio. Capítulo 25. La lección más profunda. 6 meses después de la revelación del sótano, como la familia había comenzado a llamarla, nos reunimos para celebrar el primer aniversario de la reconciliación. No era una celebración planificada, sino una cena familiar natural que evolucionó hacia una reflexión sobre todo lo que habíamos aprendido. Roberto, dijo Jorge, alzando su copa de vino, quiero hacer un brindis, no solo por su generosidad financiera, aunque eso cambió nuestras vidas de maneras que nunca podremos repagar. Quiero brindar por la lección más valiosa que nos enseñó, que el respeto debe ser incondicional. Carmen asintió. Nos enseñó que estábamos valorando a las personas por lo que aparentaban tener en lugar de por quienes eran realmente. Patricia añadió, y nos enseñó que la generosidad verdadera a menudo es silenciosa, pero eso no significa que deba ser invisible para siempre. Miguel se levantó para hablar. Papá, durante estos meses he reflexionado mucho sobre lo que pasó, y me di cuenta de que la lección más importante no fue sobre dinero o generosidad. Fue sobre valorar a las personas por su carácter, su sabiduría y su amor, no por su estatus percibido. Respiró profundamente antes de continuar. También aprendí que la lealtad familiar no es automática. Tiene que ser ganada y mantenida a través de acciones consistentes. Te fallé en eso y prometo que nunca volverá a pasar. Roberto Jr., que había regresado de España unos días antes, compartió su propia reflexión. El programa de intercambio fue increíble, nos contó, pero la lección más valiosa que llevé a España fue la que aprendí aquí, que las oportunidades que se nos presentan a menudo son el resultado del sacrificio y generosidad de otros. Traté de honrar eso todos los días. Laura, que ahora estaba comprometida con David, me miró directamente. Roberto, quiero que sepa que David y yo hemos decidido que queremos que usted oficie en nuestra boda, no un sacerdote, no un juez, usted, porque representa todo lo que esperamos ser como pareja, generoso, sabio y comprometido con la familia. Era una petición que me llenó de emoción profunda. Sería un honor, le respondí. Capítulo 26. Reflexiones sobre la generosidad. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi jardín bajo las estrellas, reflexionando sobre todo el viaje que habíamos recorrido como familia. Las rosas que Elena y yo habíamos plantado tantos años atrás estaban floreciendo magníficamente, un recordatorio de que las cosas hermosas requieren tiempo, paciencia y cuidado para crecer. Pensé en la ironía de toda la situación. Mi intención original había sido ayudar de manera anónima para evitar incomodidad y preservar relaciones naturales, pero mi anonimato bien intencionado se había convertido en una barrera para las conexiones genuinas. Había aprendido que la generosidad no tiene que ser anónima para ser auténtica, que está bien que las personas sepan cuando las estás ayudando, siempre y cuando lo hagas por las razones correctas, y que el respeto debe fluir en ambas direcciones en cualquier relación saludable. También reflexioné sobre cómo habían cambiado mis propias expectativas. Al principio, había esperado gratitud y reconocimiento por mi generosidad. Cuando no los recibí, me sentí herido y resentido, pero a través de este proceso aprendí que la verdadera generosidad viene sin expectativas de recompensa. El dinero que había gastado, casi $150,000 en total, nunca había sido realmente sobre el dinero. Había sido sobre amor, familia y el deseo de crear experiencias y oportunidades para personas que me importaban. Ese deseo había sido genuino desde el principio y seguía siendo genuino ahora. La diferencia era que ahora esa generosidad existía dentro de un marco de respeto mutuo y apreciación genuina. Capítulo 27. Construyendo hacia el futuro.
Un año después de la revelación, nuestra familia había encontrado un equilibrio nuevo y saludable. Las dinámicas de poder habían cambiado fundamentalmente. Ya no era visto como el pariente pobre al que había que tolerar, ni tampoco como el benefactor rico al que había que complacer. Era simplemente Roberto, patriarca respetado, abuelo cariñoso y miembro valorado de una familia que había aprendido a apreciar tanto sus contribuciones financieras como su sabiduría de vida. Miguel y Patricia compraron su primera casa con ayuda de un préstamo genuino de mi parte. No un regalo anónimo, sino una transacción familiar clara y transparente. «Papá», me dijo Miguel cuando discutimos los términos, «queremos hacer esto de la manera correcta, con contratos claros, tasas de interés justas y un plan de pago realista. Pero más importante», añadió Patricia, «queremos que sepas que tu lugar en nuestro hogar no depende de esta ayuda financiera. Depende del amor y respeto que sentimos por ti». Jorge comenzó un negocio pequeño de consultoría en construcción, usando conocimientos que había adquirido durante sus años en la fábrica combinados con expertise técnico que yo compartía con él durante nuestras conversaciones semanales. «Roberto», me dijo cuando su negocio comenzó a prosperar, «no solo me ayudaste financieramente durante años, me has estado ayudando profesionalmente también, y ni siquiera me di cuenta». Carmen volvió a la escuela para estudiar trabajo social, inspirada en parte por reflexiones sobre cómo había tratado a personas en situaciones vulnerables. «Quiero ayudar a familias como la nuestra», me explicó, «pero también quiero asegurarme de que trato a cada persona con la dignidad que merece, independientemente de su situación aparente». Roberto Jr. se graduó de su programa de turismo y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de bajos recursos a acceder a experiencias culturales y educativas. «Es mi manera de honrar lo que usted hizo por nosotros», me dijo. «Quiero ayudar a crear esas mismas oportunidades transformadoras para otras familias». Laura se casó con David en una ceremonia hermosa que tuve el honor de oficiar. Durante la recepción, ella me dedicó un brindis que me hizo llorar. «Roberto», dijo frente a todos los invitados, «me enseñó que la verdadera riqueza no viene de lo que tenemos, sino de lo que damos y cómo tratamos a otros. Espero que David y yo podamos construir un matrimonio basado en la generosidad, el respeto y el amor incondicional que usted ha modelado para nuestra familia». Capítulo 28. El legado de Elena. Durante este periodo de sanación y crecimiento familiar, a menudo pensaba en Elena y en lo que ella habría pensado sobre toda esta situación. Una tarde, mientras limpiaba el ático de mi casa, encontré una carta que Elena había escrito para mí antes de morir, pero que había pedido a su hermana que me entregara solo cuando fuera el momento correcto. Su hermana María me había dado la carta esa mañana diciendo: «Roberto, Elena me pidió que te diera esto cuando sintiera que habías aprendido a vivir plenamente después de su partida. Creo que ese momento ha llegado». La carta, escrita con la caligrafía elegante de Elena que reconocía instantáneamente, decía: «Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que has navegado los desafíos de construir nuevas relaciones familiares después de mi partida. Sé que no ha sido fácil, porque conozco tu corazón generoso y tu tendencia a dar sin esperar reconocimiento. Durante nuestros años juntos, siempre admiré tu capacidad de encontrar maneras creativas de ayudar a otros sin hacerlos sentir pequeños o dependientes, pero también me preocupaba que tu humildad pudiera ser mal interpretada como falta de valor propio. Quiero que sepas que la generosidad más grande que puedes ofrecer no es tu dinero, aunque eso también es valioso. Es tu sabiduría, tu experiencia, tu amor incondicional y tu capacidad de ver el potencial en otros. Espero que hayas encontrado maneras de ser generoso que también te permitan ser visto y valorado por quien realmente eres. Mereces ser amado no solo por lo que das, sino por la persona extraordinaria que eres. Construye relaciones, mi amor. Construye memorias, construye un legado de amor que vaya más allá de cualquier estructura de concreto y acero que hayamos diseñado juntos. Con todo mi amor eterno. Elena». Después de leer la carta, lloré por primera vez desde su funeral, pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor, sino de gratitud. Elena había entendido perfectamente los desafíos que enfrentaría,
y su sabiduría me había guiado incluso después de su muerte. Capítulo 20. 2 años después de la reconciliación familiar, Miguel y Patricia me dieron la noticia que había estado esperando. Iban a tener un bebé. La alegría que sentí era indescriptible, no solo por la perspectiva de ser abuelo, sino por saber que este nieto crecería en una familia que había aprendido valiosas lecciones sobre respeto, generosidad y amor genuino. «Papá», me dijo Miguel durante la cena donde anunciaron el embarazo, «Patricia y yo hemos estado hablando sobre qué tipo de padres queremos ser y hemos decidido que queremos criar a nuestro hijo con los valores que tú nos enseñaste durante estos últimos años». «¿Qué valores específicamente?», pregunté, curioso sobre su perspectiva. Patricia respondió, «Queremos enseñarle que las personas deben ser valoradas por su carácter, no por su estatus aparente. Queremos que entienda que la generosidad verdadera es silenciosa, pero no invisible. Y queremos que respete a sus mayores, especialmente a su abuelo, por la sabiduría y experiencia que pueden compartir». Jorge y Carmen estaban igualmente emocionados por ser abuelos. «Roberto», me dijo Carmen, «espero que podamos ser los tipos de abuelos que tú has sido para nuestra familia, sabios, generosos y dignos de respeto». Durante los meses del embarazo, me encontré en el papel que siempre había soñado, el patriarca consultado y respetado de una familia creciente. Miguel me pedía consejos sobre prepararse para la paternidad. Patricia me consultaba sobre finanzas familiares y planificación para el futuro. Jorge me incluía en sus decisiones de negocio. Carmen compartía conmigo sus preocupaciones y alegrías sobre ser abuela. Cuando nació mi nieta, Isabela Elena Hernández, nombrada en honor a mi esposa, sentí que mi vida había llegado a un círculo completo. Mientras sostenía a esta pequeña niña en mis brazos, rodeado de una familia que me amaba y me respetaba genuinamente. Entendí que todo el dolor y las dificultades de los años anteriores habían valido la pena. «Mira, Isabela», le susurré mientras dormía en mis brazos, «estás naciendo en una familia que ha aprendido que el amor verdadero requiere respeto mutuo, que la generosidad debe fluir libremente, pero ser reconocida genuinamente, y que cada persona tiene valor independientemente de lo que posea materialmente». Capítulo 30. Las lecciones permanentes. Ahora, 5 años después de esa noche humillante en el sótano, reflexiono sobre todas las lecciones que hemos aprendido como familia. Isabela tiene 4 años y es una niña brillante y cariñosa que ha crecido viendo a su abuelo Roberto como una figura central en su vida. Cada domingo, cuando toda la familia se reúne para nuestra cena tradicional, veo evidencia de cómo han cambiado realmente las dinámicas. Mis opiniones son solicitadas y valoradas. Mis historias son escuchadas con interés genuino. Mis contribuciones a las conversaciones son recibidas con respeto. Pero más importante, he visto cómo esta experiencia ha cambiado la manera en que cada miembro de la familia trata a otras personas mayores en sus vidas. Jorge ahora es conocido en su trabajo por su respeto hacia los empleados mayores y su valoración de su experiencia. Carmen ha desarrollado una reputación en su trabajo social por su capacidad de conectar genuinamente con clientes de todas las edades. Roberto Jr., ahora director de programas en su organización sin fines de lucro, ha desarrollado varios programas que específicamente honran y utilizan la sabiduría de personas mayores en la comunidad. «Aprendí de usted, señor Hernández», me dijo recientemente, «que las personas mayores no son cargas sociales, son recursos invaluables de experiencia y sabiduría». Laura y David, ahora casados y esperando su primer hijo, han mantenido una relación cercana conmigo. Me consultan regularmente sobre decisiones importantes, valoran mi perspectiva sobre sus carreras y me han pedido que sea una figura de abuelo activa en la vida de su futuro hijo. Miguel ha continuado creciendo como hijo y como padre. «Papá», me dijo recientemente, «quiero que Isabela crezca viendo cómo trato a mi propio padre. Quiero que aprenda desde pequeña que el respeto a los mayores no es opcional, es fundamental para ser una buena persona». Patricia se ha convertido en mi confidente más cercana después de Elena. Nuestras conversaciones van desde temas profundos sobre psicología familiar hasta charlas ligeras sobre los últimos travesuras de Isabela.
Roberto me dijo el año pasado, usted se ha convertido en el padre que nunca tuve. No solo por su generosidad financiera, sino por su sabiduría y su amor incondicional. Capítulo 31. El regalo más grande, más grande. La transformación más notable ha sido en mi propia perspectiva sobre la generosidad y las relaciones familiares. He aprendido que la generosidad efectiva requiere un equilibrio delicado, dar lo suficiente para hacer una diferencia real, pero no tanto que cree dependencia o resentimiento. Ser discreto sobre la ayuda, pero no tan secreto que te vuelvas invisible. Más importante, he aprendido que el regalo más grande que puedo dar a mi familia no es dinero, aunque eso también ha sido valioso. El regalo más grande es mi presencia genuina, mi sabiduría acumulada, mis historias de vida y mi amor incondicional. Isabela me llama Abuelo Beto y es la luz de mi vida. Cuando viene a visitarme, pasamos horas en el jardín donde le enseño sobre las diferentes plantas que Elena y yo cultivamos juntos. Le cuento historias sobre su abuela Elena, sobre los edificios que construí, sobre los países que visité. Abuelo Beto, me preguntó hace poco, ¿por qué mamá y papá siempre dicen que eres el hombre más sabio que conocen? ¿Por qué? Le respondí, he vivido mucho tiempo y he aprendido muchas lecciones, pero la lección más importante que aprendí es que las personas deben ser tratadas con respeto y amor, sin importar cuánto dinero tengan o de dónde vengan. «¿Yo también voy a ser sabia cuando sea vieja como tú?», me preguntó con sus ojos grandes y curiosos. «Serás más sabia que yo», le aseguré, «porque estás aprendiendo estas lecciones desde pequeña». Capítulo 32. Honrando el pasado, construyendo el futuro. En el 5º aniversario de la revelación del sótano, la familia organizó una celebración especial. No para conmemorar el dolor que habíamos experimentado, sino para celebrar el crecimiento y la sanación que había resultado de esa experiencia difícil. Jorge se levantó para hacer un brindis durante la cena. «Roberto», dijo, «hace 5 años cometimos errores terribles que casi destruyeron esta familia, pero esos errores nos llevaron a lecciones que han transformado no solo nuestras relaciones contigo, sino la manera en que vemos el mundo». Carmen añadió, «Nos enseñaste que la dignidad humana no depende de la cuenta bancaria de una persona, que la sabiduría viene de la experiencia, no de la juventud, y que el respeto debe ser la base de todas las relaciones familiares». Patricia se dirigió específicamente a Isabela, quien ahora tenía edad suficiente para entender conversaciones simples sobre familia. Isabela le dijo, «Quiero que sepas que tu abuelo Beto es el hombre más generoso y sabio que conocemos. Pero cuando éramos más jóvenes, no supimos valorarlo apropiadamente. Fue una lección muy importante para todos nosotros». Isabela, con la honestidad directa de los niños pequeños, respondió, «¿Por qué no valoraron a abuelo Beto? Es el mejor abuelo del mundo». Su pregunta inocente provocó risas y algunas lágrimas. «Tienes razón, mi amor», le dijo Miguel, «es el mejor abuelo del mundo, y prometemos nunca olvidar eso». Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi estudio rodeado de fotografías familiares, fotos de Elena y yo en nuestros años jóvenes, fotos de Miguel creciendo, fotos de la boda de Patricia y Miguel, fotos del viaje europeo de la familia, fotos de Isabela dando sus primeros pasos. Pero las fotos que más me conmovieron eran las más recientes, fotos de nuestra familia reunida, donde se podía ver en los rostros de todos una felicidad genuina y un respeto mutuo. Fotos donde yo no estaba marginado en una esquina, sino centrado como el patriarca respetado de una familia unida. Capítulo 33. El testamento verdadero. Como parte de mi planificación financiera actualizada, he establecido un fondo educativo para Isabela y para los futuros nietos que puedan llegar, pero más importante, he estado trabajando en lo que considero mi testamento verdadero, un documento que detalla no solo la distribución de mis bienes materiales, sino también las lecciones de vida que quiero transmitir a las futuras generaciones. Para Isabela y todos mis futuros descendientes, comienza el documento, quiero que sepan que la riqueza verdadera no se mide en dólares, sino en relaciones genuinas, respeto mutuo y la capacidad de elevar a otros a través de la generosidad reflexiva.
El documento continúa. He aprendido que la generosidad efectiva requiere sabiduría. Dar demasiado puede crear dependencia. Dar muy poco puede perderse oportunidades de hacer una diferencia real. Pero dar con amor, respeto y transparencia apropiada puede transformar vidas y fortalecer familias. También incluir reflexiones específicas sobre cada miembro de la familia, reconociendo su crecimiento personal y las contribuciones únicas que han hecho a nuestra sanación colectiva. Jorge me enseñó que es posible cambiar profundamente, incluso después de décadas de ciertos patrones de pensamiento. Su transformación de condescendencia a respeto genuino ha sido inspiradora. Carmen me mostró que las disculpas sinceras requieren acciones consistentes, no solo palabras. Su dedicación a cambiar, no solo conmigo, sino con todas las personas mayores en su vida, ha sido ejemplar. Roberto Jr. me demostró que las oportunidades deben ser honradas con acción. Su decisión de dedicar su carrera a ayudar a otras familias muestra verdadera gratitud. Laura me enseñó que el respeto puede ser construido incluso después de errores graves. Su inclusión de mí en momentos importantes de su vida ha sanado heridas profundas. Patricia me mostró que las nueras pueden convertirse en hijas verdaderas cuando las relaciones se basan en respeto mutuo genuino. Y Miguel, mi hijo, me enseñó que las relaciones familiares requieren mantenimiento constante y que la lealtad debe ser expresada activamente, no asumida pasivamente. Capítulo 34. La sabiduría de los años. Ahora tengo 77 años y mi salud sigue siendo buena. Cada mañana me levanto en mi casa pequeña pero cómoda. Preparo café para una habilidad que perfeccioné durante esos años difíciles, después de la muerte de Elena, y salgo al jardín donde las rosas siguen floreciendo tan hermosamente como cuando Elena las plantó. Pero ya no estoy solo. Isabela viene a visitarme 2 veces por semana después de su escuela preescolar. Miguel y Patricia cenan conmigo todos los domingos. Jorge me llama cada lunes para consultarme sobre decisiones de su negocio. Carmen me visita los miércoles para trabajar en el jardín y charlar. Roberto Jr. me envía postales desde sus viajes de trabajo. Laura y David me incluyen en todas sus celebraciones familiares importantes. La diferencia entre mi vida ahora y mi vida hace 5 años es como la diferencia entre el día y la noche. Entonces, me sentía invisible e irrelevante. Ahora me siento valorado y necesario. Entonces mi generosidad era un secreto que me aislaba. Ahora mi generosidad es reconocida y apreciada, pero mi valor en la familia va mucho más allá de lo que puedo dar financieramente. He comenzado a escribir mis memorias, no solo para documentar mi carrera como ingeniero, sino para preservar las lecciones familiares que hemos aprendido. La historia del abuelo, lecciones sobre generosidad, respeto y amor familiar, será mi regalo final para las futuras generaciones. En el libro, planeo incluir no solo mi perspectiva, sino también reflexiones de cada miembro de la familia sobre lo que aprendieron durante nuestra crisis y reconciliación. Jorge ha escrito sobre el peligro de asumir que el estatus económico determina el valor de una persona. Carmen ha reflexionado sobre cómo cambió su trabajo social después de nuestra experiencia. Miguel ha escrito sobre equilibrar lealtades familiares complejas. Capítulo 35. El círculo completo. La semana pasada, Isabela me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente sobre todo este viaje. Abuelo Beto, me dijo mientras plantábamos nuevas flores en el jardín, ¿por qué a veces ayudas a la gente sin decirles que eres tú quien los ayuda? Era una pregunta perspicaz para una niña de 4 años, pero Isabela siempre ha sido excepcionalmente observadora. Bueno, mi amor, le respondí, considerando cuidadosamente mi respuesta. A veces las personas se sienten mejor cuando piensan que las cosas buenas les pasan por casualidad o por su propio esfuerzo, pero he aprendido que también es importante que sepan cuando alguien los está ayudando, para que puedan agradecer y aprender a ayudar a otros también. ¿Entonces es bueno ayudar en secreto o no?, me preguntó, claramente tratando de entender las complejidades de la generosidad adulta. Es bueno ayudar, le dije simplemente. El secreto depende de la situación. Pero lo más importante es ayudar porque amas a las personas, no porque quieres que te den las gracias.
Yo quiero ayudar a la gente como tú, abuelo Beto, me dijo, abrazando mi pierna. Y lo harás, mi amor, le aseguré. Pero primero vas a aprender a tratar a todas las personas con respeto, sin importar si son ricas o pobres, jóvenes o viejas, famosas o desconocidas. Esa es la lección más importante de todas. Capítulo 36. Reflexiones finales. Mientras escribo estas palabras finales, sentado en mi estudio con fotografías familiares, sonriendo desde cada superficie, me siento profundamente agradecido por el viaje que hemos recorrido como familia. La noche que me asignaron al sótano fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Me sentí invisible, irrelevante y profundamente herido por personas que amaba. Pero esa noche también fue el catalizador para transformaciones que han enriquecido nuestras vidas de maneras que nunca hubiera imaginado. Si pudiera volver al pasado, habría manejado las cosas diferente, probablemente. Habría sido más transparente sobre mi ayuda financiera desde el principio. Habría establecido límites más claros sobre el respeto que esperaba recibir. Habría comunicado mis sentimientos antes de que se acumularan en resentimiento. Pero también reconozco que el camino que tomamos, por difícil que fue, nos llevó a lecciones invaluables que no habríamos aprendido de otra manera. Jorge aprendió que la humildad genuina es más atractiva que la arrogancia adquirida. Carmen descubrió que sus asunciones sobre las personas podían estar completamente equivocadas. Roberto Jr. y Laura entendieron que las oportunidades deben ser honradas con gratitud y acción. Patricia aprendió que las relaciones familiares requieren respeto activo, no solo tolerancia pasiva. Y Miguel redescubrió que algunas lealtades son más fundamentales que otras. Yo aprendí que la generosidad efectiva requiere sabiduría, que el respeto debe ser mutuo para ser genuino, y que el valor de una persona nunca debe ser determinado por su situación económica aparente. Pero la lección más importante que todos aprendimos fue que las familias pueden sanar, crecer y fortalecerse incluso después de heridas profundas, que las crisis pueden convertirse en oportunidades de transformación, y que el amor verdadero es lo suficientemente fuerte para sobrevivir errores graves y emerger más profundo que antes. Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 77 años, y esta ha sido la historia de cómo una noche humillante en un sótano se convirtió en el punto de partida para la transformación más importante de nuestras vidas familiares. Hoy, cuando Isabela viene corriendo hacia mí gritando, «Abuelo Beto», con los brazos extendidos, cuando Miguel me llama para pedirme consejos sobre decisiones importantes, cuando toda la familia se reúne los domingos y mis historias son recibidas con interés genuino y respeto, sé que el dolor de aquella noche valió cada lágrima. Porque al final no solo recuperé mi lugar en la familia, encontré un lugar mejor del que nunca había tenido. Un lugar basado en respeto mutuo genuino, amor transparente y el reconocimiento de que cada persona, sin importar su edad o situación aparente, tiene valor infinito y merece ser tratada con dignidad. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y esta es la lección que espero que las futuras generaciones de nuestra familia nunca olviden, que la generosidad verdadera incluye no solo dar recursos, sino también dar y recibir respeto, que el amor familiar debe ser activamente expresado y nutrido, y que nunca es demasiado tarde para sanar, crecer y convertirse en mejores versiones de nosotros mismos. El sótano húmedo donde una vez me sentí tan pequeño e invisible ahora es solo un recuerdo distante. En su lugar, tengo una casa llena de amor, una familia que me valora y un corazón lleno de gratitud por las lecciones aprendidas en el camino más difícil hacia la comprensión mutua. Y cada noche, antes de dormir, le doy las gracias a Elena, donde quiera que esté, por haberme enseñado que construir relaciones requiere la misma paciencia, dedicación y atención al detalle que construir edificios, pero que a diferencia de las estructuras de concreto y acero, las relaciones construidas con amor pueden durar para siempre. Fin.